tenemos un gran invitado, a un buen amigo, el doctor Joaquín Arroyo Cabrales. El doctor Joaquín Arroyo Cabrales es profesor e investigador titular C del Laboratorio de Arqueozoología del maestro en ciencias Ticul Álvarez Solorzano, de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es biólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, así como maestro en ciencias de museo y doctor en ciencias con especialidad en zoología por la Texas Tech University. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, así como del programa de estímulos al desempeño en la investigación del INAH. Es investigador asociado del Museo de Texas Tech University. Ha publicado en más de 100 congresos nacionales e internacionales, así como ha publicado más de 300 artículos nacionales o internacionales, 100 de ellos invitados. Su investigación se enfoca a los mamíferos del Cuaternario de México y su uso en la investigación paleoambiental, además de abarcar distintos aspectos del quehacer arqueozoológico. Bueno, asimismo, ha formado parte importante del programa de conservación de murciélagos de México en su creación. Y ha sido tutor de 10 tesis de licenciatura y 12 de posgrado, tanto en la UNAM como en el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, le damos una gran bienvenida al doctor Joaquín Arroyo. Y bueno, Joaquín Arroyo, te damos la palabra. Y muchas gracias al comité organizador y en especial al maestro Noé Pacheco por la invitación para dar esta charla, y muchas gracias a todos los que están conectados. Voy a iniciar a compartir la presentación. Bueno, el día de hoy les voy a platicar sobre uno de los tópicos que estudiamos en el Laboratorio de Arqueozoología del INAH, que es sobre la biodiversidad mastozoológica y extinciones en el Pleistoceno tardío. Inicio con esta ilustración que probablemente algunos reconozcan. Es una pintura del maestro Iker Larrauri que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, pintura que tiene más de 50 años y que muestra lo que en ese momento se conocía sobre la fauna pleistocénica. Y bueno, ya al final veremos otras representaciones más recientes. Muchos de la fauna corresponden aún, pero con nuevos conocimientos sobre la biología, la ecología de estos animales, hay una mejor representación. Si cabe la pena mencionar, hay un proboscideo o paquidermo aquí, que pueden verlo, el más pequeño. Doctor, ¿así? Doctor, no se ve la presentación. Perdón, hay que compartir pantalla en el Zoom. A ver, perdón. A ver, qué bueno que me avisen. Yo he confiado en que se viera. Ok. Mil perdones. Ya. Entonces, perdón, bueno, ya mencionaba de la pintura de Iker Larrauri. Aquí la tienen, algunos la habrán visto en el Museo de Antropología. Y solo señalaba que este animal aquí, el paquidermo más pequeño que tiene en las mandíbulas defensa, corresponde a un animal mucho más antiguo que todos los otros. Estos corresponden al Pleistoceno, mientras que el pequeño es un animal pliocénico que tiene más de 4 millones de años. Ya veremos un poco sobre las temporalidades. Bueno, inicio y esta será una de las pocas diapositivas con mucha lectura, sobre la definición de biodiversidad. Y corresponde a todos los organismos existentes en medio terrestre, marino, acuático, y todas las relaciones ecológicas que existen entre ellos y entre ellos y los ecosistemas. Esta es una definición que se tiene de 1992. Es un término que se ha utilizado mucho en los estudios biológicos, que seguramente muchos lo conocen. Un término menos común es lo de países megadiversos. Y estos son aquellos que concentran en conjunto más del 70% de especies de seres vivos en el mundo. Y como pueden ver en esta ilustración, la mayoría de estos países corresponden a aquellos que se encuentran en la zona intertropical. En especial México es uno de estos
países megadiversos y que una definición práctica, aunque no necesariamente aplica en todos los países, es que poseen en su territorio al menos el 10% de las especies conocidas de seres vivos. Y me refiero desde microorganismos, vegetales, animales, ¿sí? Entonces, eso sería... Y entonces sabemos que México es un país megadiverso. Y eso actualmente se analiza por diferentes estudios. ¿Y cuál es la razón de esto? Tenemos la compleja topografía que conocemos del país, con las sierras madres, con el gran altiplano mexicano, con la zona más baja del sur y sureste del país, lo cual también nos trae una diversidad muy grande de climas, y por lo que ambos factores también, y pueden ver abajo del lado izquierdo, una tabla de Conavio sobre un mapa de la vegetación del país, que también pueden ver la gran diversidad de ecosistemas que existen. Entonces, esta gran diversidad que conocemos al presente, no aparece de repente en la época moderna, en el Holoceno, sino viene desde un pasado muy rico, que es el que tratamos de conocer a través de los estudios holocénicos. Del lado derecho abajo tienen una gráfica de cómo pudo verse a fines del Pleistoceno la zona de pastizales que actualmente solo hay en Estados Unidos y hacia el norte, mientras que en el Pleistoceno sabemos que se extendían hasta el centro del país, Cuenca de México, Cuenca de Puebla. Bueno, además de los factores físicos, también ha habido otros factores históricos que han propiciado esta gran diversidad, tanto del pasado como del presente. Entre esos factores podemos tener la existencia de estas dos zonas biogeográficas que en el país tienen sus límites, lo que ya de por sí provoca que tengamos una gran diversidad en el país, que a diferencia de otros países que están únicamente en el área neotropical, aquí tenemos taxa del neártico y del neotrópico. Otros aspectos fue el gran intercambio biótico, porque hasta hace unos 8 millones de años el istmo de Panamá no estaba emergido, había una separación entre el continente sudamericano y Centro y Norteamérica, y al unirse y terminar este gran intercambio hace aproximadamente 4 millones de años, posibilitó que la fauna endémica en ese momento de Sudamérica migrara hacia el norte, así como la fauna que venía del norte, ya sea endémica del continente, como serían camellos, caballos, y ahora hablaremos más al respecto, migraron hacia el sur, ¿sí? Otros conductores que han dejado su huella en la diversidad que tenemos son, por ejemplo, el máximo glacial que provocó la migración de las faunas, sobre todo las norteñas, hacia el sur. Los intercambios transoceánicos, sobre todo en la época colonial, con la venida de una cantidad de barcos que traían fauna que ahora la consideraríamos invasiva, y la doméstica, y aún actualmente, y ya veremos al final de la charla, las modificaciones que el hombre estamos realizando al ambiente. Entonces, antes de continuar, sí quiero mostrar esta tabla solamente para que en general todos tengamos en mente cuál es la temporalidad que estamos abarcando en la charla. Como pueden ver, esta es la historia de la Tierra desde que se forma hace más de 4,5 millones de años, 4,500 millones de años, hasta el presente. Y la vida aparece mucho más tarde, mientras que la vida allá dentro de México la conocemos al menos de hace 800 millones de años, con los primeros estromatolitos que se conocen, y hasta el presente. Y pueden ver las diferentes eras que han existido. Sin embargo, esta charla se va a centrar únicamente al último periodo, uno de los últimos periodos de la era cenozoica, que es el Pleistoceno, que inicia hace aproximadamente 2,5 millones de años. Aquí abajo, de hecho, pueden ver una tabla ya más enfocada hacia el Pleistoceno, y en realidad mucha de la fauna que
hablaremos es de la última parte del Pleistoceno, en este periodo donde pueden ver un bisonte y a una edad de mamíferos que conocemos como rancholabriana y que corresponde a la última glaciación que conocemos como wisconsiniana. Bueno, otro aspecto importante antes de ya charlar sobre los diferentes animales que estuvieron presentes en el Pleistoceno en México, es saber que un aspecto importante y que poco a poco venimos resolviendo en México, aunque anteriormente no teníamos, es este control radiométrico de los diferentes depósitos. Para el Pleistoceno, México tiene más de 800 localidades y ya más adelante veremos un mapa de ellas. Sin embargo, muy pocas, y aquí pueden ver algunas de ellas, y de estas que tiene esta publicación, tiene unos 4 años, faltarán apenas unas 10, 15 más. Hay muy pocos fechamientos radiométricos, lo que nos permite tener un mejor control de qué momentos van apareciendo en la fauna, pero como menciono, ya se va resolviendo este problema lentamente por los costos que tienen estos fechamientos, porque ya muchos sitios son antiguos, no se tiene material fechable, y bueno, los nuevos sitios ya se están trabajando. Muy rápidamente les quiero presentar algunas diapositivas de los sitios de donde proceden los materiales que vamos a ver. Estos son algunos en la presa Manuel Ávila Camacho, en el área de Valsequillo. Pueden ver uno de los depósitos que actualmente está hundido. De hecho, el depósito estaría abajo en esta pequeña bahía, está debajo del nivel de la presa actualmente. Este que es abajo de a la izquierda, que es en el lago de Texcoco, Cueva de la Boca en el sur del estado de Nuevo León, cerca de Monterrey, de donde también ha salido ejemplares. Una cueva que es probablemente de las más ricas con fauna pleistocénica del país, que es Cueva de San Josécito, también en el sur de Nuevo León. Un depósito entre muchos que tenemos en Cuenca de México y con fauna. Y bueno, seguramente muchos han oído las historias recientes sobre Santa Lucía. Ya tenemos en Cuenca de México más de 100 años de registros y sobre todo en la región oriental tenemos más de 30, 40 registros, sitios con restos de mamut. Este es uno de ellos que tiene un número considerable, que es San Miguel Tocuila. Otros sitios recientes son sitios abiertos como en el norte del estado de Oaxaca, en Santiago Chazumba, donde pueden ver la aparición de un fémur de un perezoso gigante. Ahora veremos algunas figuras de estos animales. Y más recientemente, como les digo, Cuenca de México es muy rico en los hallazgos de mamut. Por ejemplo, este es un mamut que se excavó en el sur de la cuenca, en Milpalta, junto con colegas del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Otras investigaciones que también tienen gran actualidad son los trabajos en cenotes de la península de Yucatán, en particular en Quintana Roo, donde se ha podido hallar una fauna muy diversa y parte de la cual también hablaremos en un momento, y aún restos humanos que se están investigando actualmente, ¿sí? De hecho, uno de los depósitos posee uno de los restos más antiguos de humano de todo el continente americano. Y bueno, lo último son los grandes hallazgos que hay en Santa Lucía, por ejemplo, este esqueleto de un mamut, y que bueno, es una investigación en curso, y bueno, esperamos pronto comenzar a generar trabajos que den cuenta de las investigaciones que se realizan. Bueno, como mencioné anteriormente, aquí tienen un mapa que muestra las principales localidades pleistocénicas. Pueden ver que aquí hay más de 30, bueno, hay 36 localidades, pero en realidad, como decía, para el Pleistoceno tenemos más de 800. Estas en particular se pusieron en el mapa porque son aquellas que tienen más de una especie en cada localidad. Muchos de los hallazgos han sido hallazgos fortuitos que la gente reporta, y sobre todo los restos de proboscidios, en particular mamut, porque bueno, son huesos de tamaño considerable que la gente sí nota como algo distinto a lo que podrían conocer. Otros hallazgos como bisontes o caballos podrían pensar en fauna reciente y muchas veces no nos los reportan, ¿sí?
Esta tabla, y solamente para ejemplificar sobre el número total de mamíferos que se tiene actualmente, que se conoce, y es una tabla que tiene 5 años, y ha aumentado este número total de especies para el Pleistoceno, pero podemos ver que hay un número considerable, 224, comparada al número total de especies de fauna actual. Ahora vamos a ver más adelante una tabla sobre los sesgos que tiene esta información, sobre todo en términos de la fauna de mamíferos pequeños, porque no es sino hasta hace unos 50 años que se comenzó a poner interés en la recolecta, en la recolecta de estos mamíferos pequeños a través de cribado, y ya lo podemos realizar esa recolecta, lo cual no existió anteriormente. Bueno, entonces para dar una visión general de la fauna que conocemos del país, comienzo por esta diapositiva. Evidentemente, el animal más portentoso que vivimos para el Pleistoceno son el mamut colombino. Aquí tienen una ilustración de él. Estas dos figuras corresponden al depósito en San Miguel Tocuila. Este fue un animal que llegó a pesar 10 toneladas y fue de los mamuts más grandes conocidos en la historia, emparentado con los mamuts siberianos. Pueden ver la distribución del país. La gran mayoría del país se han registrado, exceptuando lo que es la península de Yucatán. Estos animales medían hasta 4,5 metros, se alimentaban de aproximadamente 200 kilogramos fundamentalmente de pastos muy nutritivos, relacionados con pastos de zonas boreales, esto fundamentalmente en el máximo glacial hace 20,000 años. Otros animales que muchas veces acompañaron en los diferentes hallazgos de mamut, sobre todo en lo que es todo el altiplano mexicano hasta Cuenca de México y la Cuenca de Puebla, fueron los camélidos, ¿sí? Y es importante remarcar el hecho que los camélidos es un grupo que se originó en el continente americano, en el sur de Estados Unidos, norte de México, hace aproximadamente 20 millones de años en el Mioceno, y es un grupo que fue muy diverso durante el Mioceno, Plioceno, y es en los últimos 30, 40 mil años que la diversidad bajó. En México conocemos para este último periodo de hace 30, 40 mil años un camélido que los ilustradores lo han mostrado como si fuera un dromedario, y también las llamas, ¿sí? Las llamas que al final del Pleistoceno y desde que hubo el gran intercambio biótico pudieron migrar hacia Sudamérica, y que bueno, todavía en Sudamérica encontramos, ya no en el continente Norteamérica, y los camellos que migraron hacia Asia, así como hubo un intercambio de Asia hacia América del que muchas veces se habla, también hubo un gran intercambio de América hacia Asia con los camélidos y otro grupo que ahora veremos, que son los caballos, ¿sí? Los caballos también es un grupo que fundamentalmente evoluciona en territorio mexicano, y de aquí migra hacia el continente asiático y hacia Sudamérica también. Aquí tenemos la representación de 3 posibles équidos del Pleistoceno. Aún hay mucha discusión taxonómica, como en muchos de estos grupos, por ejemplo, los bisontes que tenemos aquí, los caballos y otros grupos. Y de hecho, este más pequeño, actualmente hay algunos colegas que lo consideran como un género distinto, ya no solo especie distinta, sino género distinto al género Equus, que es el que en general conocemos. Este correspondería al género Harrintohippus. Tenemos los bisontes, del que, como menciono, también hay aún mucha discusión taxonómica de cuántas especies hubo en el Pleistoceno. Al menos en México consideramos tener 2, una más temprano en el Pleistoceno y otra tardía, Bisonanticus, además de la especie actual, Bison. Que pueden ver representaciones de estos animales y algunos de los hallazgos de diferentes depósitos. Un grupo exclusivo del continente americano son la familia Antilocapridae, con la especie que aún persiste, que es Antilocapridae americana, el berrendo, que fue un grupo mucho más diverso para el Pleistoceno.
De hecho, hubo animales que tenían 4 y hasta 6 astas, semejante a las de este berrendo, y animales muy pequeños como este que conocemos como Capromeres mino, que también lo hubo en Cuenca de Puebla. Asimismo, además de la megafauna herbívora, también tenemos animales carnívoros, y entre ellos quizás los más sobresalientes fue el león americano, que es un animal de la talla de los leones africanos, y el tigre dientes de sable, que siempre es muy atractivo para la gente por ver estas grandes colmillos que sobresalen. Aquí tienen en vista uno de estos grandes colmillos, que por otro lado hay mucha discusión cuál era la utilidad de estos colmillos, porque como pueden ver, esta figura también era una pieza no tan gruesa como algunos de los caninos que los leones, por ejemplo, pueden presentar, ¿sí? Y quizás el carnívoro más abundante en muchos de los depósitos en todo el país fueron el lobo, que le llaman horrendo, Canis dirus, un lobo de mayor talla que el lobo actual y que ha aparecido en muchos depósitos. Abajo a la izquierda tienen un ejemplar procedente de los cenotes. A la derecha tienen un esqueleto de Cueva de San Josecito. Un animal que en su momento se creyó era un carnívoro, quizás de mayor talla en términos de alimentación, fueron los osos de cara corta, el género Artodus, que como pueden ver fue un animal de gran talla. Seguramente era un animal que si no cazaba activamente sí podía infligir gran daño a la fauna que se enfrentara, y sin embargo se conoce actualmente que probablemente eran animales más bien carroñeros, alimentándose de restos de animales que otros carnívoros más activos dejaran. Asimismo, es importante señalar, y eso lo mencioné muy al inicio, la fauna pleistocénica no solo está compuesta por hallazgos de gran talla, que son los que más se han exhibido y se han divulgado, sino también hay animales desde animales pequeños, pueden ver desde el meteorito, que es un ratoncito que vive aquí en Cuenca de México y en gran parte del país, hasta los diferentes lagomorfos, incluyendo el zacatuche, el teporingo que vive en la zona de volcanes, y el perrito de la pradera. Este en particular es interesante porque actualmente solo vive en algunas localidades en Chihuahua, una población del perrito de cola negra, y en el norte-noreste, más bien diría, el perrito mexicano. Sin embargo, para el Pleistoceno sí alcanzamos a tener representantes de estos animales, y por eso en los últimos 10, 20 años se ha visto la importancia de toda esta fauna pequeña, porque nos permite hacer mejores inferencias paleoambientales. Otros animales que también hallamos, por ejemplo, zorrillos, zorras y tusa. La tusa es un animal interesante porque estos animales, al hacer agujeros, pueden provocar que restos de capas superiores puedan moverse por esos agujeros hacia capas inferiores. De hecho, las tuzas en Cuenca de México son de las de mayor talla que existen. Entonces debe tener uno cuidado cuando encuentra evidencia de los túneles que hacen estos animales. Además de los animales más asociados con pastizales, y ahora voy a decir por qué digo más, no exclusivamente asociados, también hay animales que pudieran considerarse más asociados a bosques tanto templados como tropicales. Uno de ellos que también es muy reconocido son los gliptodontes, animales de los que se conoce ejemplares en diferentes partes del país que tenían una talla muy grande. De hecho, algún colega llegó a mencionar que podían parecer de la talla de un Volkswagen, estos viejitos. Y quizás de los animales más impresionantes fueron los perezosos terrestres. Ya mencionaba anteriormente aquí uno de estos, de este perezoso, el mayor, el eremoterio, se conoce de Oaxaca, pero asimismo de otras localidades. Y tuvimos una diversidad
que hace unos años, hace aproximadamente 8 años, un colega especialista, Greg Donald, mencionó aproximadamente 12 especies. Actualmente casi se ha duplicado el número de especies que conocemos de estos animales por las diferentes excavaciones arqueológicas y paleontológicas. De hecho, varias de ellas en los cenotes se han encontrado al menos 3, si no es que 4 nuevas especies de estos animales. Y bueno, otro animal importante, y esta creo que es de interés para el público, porque siempre oímos sobre los mamuts, pero aparte llegamos a oír sobre los mastodontes y los gonfoterios. Y este es interesante porque, por ejemplo, hace un par de semanas hubo una charla de una colega brasileña hablando de los mastodontes sudamericanos, que no tienen que ver con el mastodonte, que es el animal aquí a la izquierda que conocemos en México, que está emparentado más bien con las poblaciones norteñas de estos animales, y más bien tiene que ver con este animal más pequeño, con las defensas rectas. Y bueno, quiero aclarar, me refiero a defensas a los incisivos, segundos incisivos de los proboscideos, que son los que crecen, que le han mal llamado colmillo, pero que les conocemos como de defensa para indicar que no corresponde a los caninos, sino a los incisivos. Y el gonfoterios tienen unas defensas rectas. Este animal es de los que pasaron muy temprano al continente americano a través venían también de Asia hace más de 3, 4 millones de años. De hecho, durante el gran intercambio pudieron entrar en Sudamérica y evolucionar allá. Hubo un par de especies muy abundantes. Mientras que los 3 grupos alcanzaron el país y aún llegaron hasta Honduras, aunque los registros son muy escasos. Aquí tienen, a diferencia de lo que vimos de los mamuts, pueden ver la distribución tanto del mastodonte norteño, que era fundamentalmente el noreste del país y que coincide mucho con la distribución de lo que se conoce más hacia el norte, como de los gonfoterios, que en realidad, aunque hay algunos registros en Estados Unidos, en realidad las poblaciones más grandes, digamos, disponibles para estudiar se encuentran en el noroeste del país y en el sur-sureste del país. Aquí pueden ver la dentición de estos animales que difiere grandemente. La de los mamuts, que es la de la derecha, está formada por una serie de placas que probablemente algunos han visto los molares de estos animales, que se parecen mucho a la de los elefantes con los que están emparentados los elefantes actuales, mientras los otros 2 grupos son dientes formados por cúspides y que estos 2 grupos se extinguieron a fines del Pleistoceno. Otros animales también de bosque de talla grande fueron los borregos, tanto los borregos cimarrones, los borregos almizcleros que encontramos en el país, género Euceraterio. Este grupo, quiero señalarlo, este otro oso de cara corta, emparentado con el que vimos hace un rato, pero que evolucionó de manera diferente, que es un grupo que apareció en los cenotes. Aquí pueden ver aquí abajo algunas vistas de estos animales que aparecieron, y más bien ahora se conoce que están emparentados con un oso que evolucionó a partir del oso de cara corta que entró en Sudamérica. Evolucionaron en un género que se llama Artotherium y que corresponde, no con esta talla, era menor el que tuvimos en México, pero está relacionado con Artotherium sudamericano. Aquí una vista de cuáles fueron los carnívoros, no solo en Norteamérica, en particular en México hace 10,000 años. La mayoría de estos animales están presentes. Quizás sí mencionaría el guepardo o chita, que es un animal que se conoce de localidades cercanas a la frontera norte de México, pero que hasta el momento no conocemos. Aquí pueden ver la distribución de los cánidos, de los félidos y de los úrcidos que hay en el país. Estos animales no es un orden en particular, pero son animales que están más bien asociados a depósitos con agua y que se conocen también para el Pleistoceno mexicano. Es fundamentalmente, en el caso del tapir, es una especie extinta, y que aquí pueden ver parte de la distribución que se conocía hasta unos 10 años. Ahora ya tenemos registros de Zacatecas, por ejemplo. Ya hay un registro para estos animales. Tenemos los carpinchos o capíbaras, que
que aún hay poblaciones existentes en Centro y Sudamérica, pero que en México vivieron. De hecho, restos de los dos animales que tenemos aquí abajo, los carpinchos y la nutria de agua dulce, los tenemos de Chapala y de Cuenca de México, en Tlapacoya, Estado de México, en la salida a Puebla, donde da la curva la carretera y ven un cerro del lado izquierdo, y ahí se encuentra el depósito de Tlapacoya y apareciendo restos de estos animales. Otro grupo actualmente muy abundante, segundo después de los roedores, pero que bueno, en lo personal es quizás el grupo que más me atrae, son los murciélagos. Aquí tienen la representación de algunos animales que se conocen de algunos depósitos en México. Como pueden ver, a diferencia de los animales de mayor talla, los hallazgos de estos animales es un menor número de localidades, lo cual sería lo mismo en general con roedores, con aves, reptiles y anfibios. Pues como decía, poco interés se le daba hasta hace unos 50 años a recolectar toda esta fauna pequeña. No se cribaba, no se hacían técnicas de flotación que permitieran recuperar estos animales. Aquí represento 3 murciélagos conocidos de México de depósitos fosilíferos. Uno de ellos aún es actual, el vampiro común, y 2 vampiros fósiles, ¿sí? Que se conocen, uno para el norte del país, Desmodus stokii, y uno de mayor talla, Desmodus draculae, que se conoce del sur del país. Y ya para terminar esta visión general de los diferentes mamíferos que tuvimos para el Pleistoceno, tenemos este orden que se extinguió también a fines del Pleistoceno. Sin embargo, no se halló en México sino hasta hace unos 10, 15 años de depósitos en Michoacán y Veracruz, y posteriormente se identificaron evidencia de estos en Tamaulipas. Y ya después del hallazgo en México se identificó de Texas. Estos animales los conocen como toxodontes. En Sudamérica llegaron a tener talla de muy grande, quizás semejante a mastodontes o gonfoterios. Y llegaron a ver hasta 12 genes. En Centroamérica se conocía desde hace más de 50 años el Myxotoxodon larensis, que de hecho está descrito de ejemplares de Costa Rica, y no es, como decía, hasta recientemente que apareció en México. Esta mandíbula, de hecho, fue la que nos dio la evidencia de esa presencia a colegas de la institución. Bueno, mencionaba muy al principio que ha habido un sesgo en cuanto al registro, sobre todo pueden ver aquí lámina para cuál es la distribución de los animales pleistocénicos y la distribución hoy, y pueden ver que los mamíferos pequeños, aquellos que pesan menos de 10 kilogramos y fundamentalmente más de 5, que pues muchos de los roedores son las ratas grandes, pertenecen a este grupo, están menos representados en el pasado que el presente. Esto tiene que ver nuevamente con el sesgo que mencionaba de la recolecta de estos animales, del enfoque que les daban las antiguas exploraciones. Sin embargo, en términos de la fauna mediana y sobre todo la mayor, sí se muestra claramente cómo en el Pleistoceno hay un número considerable de taxa grandes, más de 100 kilos. De hecho, hay aproximadamente 70 especies, y sin embargo, para el presente tenemos menos de 10 especies o 10. Entonces, podemos ver que aquí sí hubo un cambio muy grande de esta fauna mayor, de esta megafauna, a haber muy pocos representantes. Más adelante hablaremos de estas extinciones que se dieron. Otros estudios que actualmente se realizan con los restos de estos animales y con objeto de conocer más aspectos de su biología y de su ecología son, por ejemplo, con isótopos estables, que a partir de muestras de los dientes de estos animales podemos tomar lecturas de isótopos de carbono y oxígeno, y comparando con lo que se conoce de las fotosíntesis de los diferentes vegetales, podernos relacionarlos con alimentación más de pastos o
arbustos pequeños que corresponde a estos animales pacedores, como el bisonte, que es casi exclusivamente pacedor, o de hierbas y arbustos más tropicales, muchas hojas, como son los animales ramoneadores, como el tapir. Por eso hace un rato mencionaba el hecho que aunque sí, todos estos grupos de paquidermos, por ejemplo, el camélidos, caballos, son animales más bien pacedores, sí hemos hallado que tendrían una dieta mixta, fundamentalmente sí dirigida a pastos, pero que también llegaban a comer hojas que nos podían mover de esa dieta de pastos hacia dieta más de arbustos, árboles. Y entonces, esto se ha venido desarrollando por colegas del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Afortunadamente ya hay un grupo mayor de investigadores en el país que poco a poco se van incorporando y que van tomando nuevas ímpetu en estos estudios. Otro tipo de estudios que también tiene que ver con la dieta, es estudiar el desgaste de los dientes de estos animales, fundamentalmente los molares, que también colegas de Hidalgo, de Michoacán, del Instituto de Geología de la UNAM, han venido realizando, y en el que a través de comparaciones, como pueden ver en esta gráfica de la derecha, con los patrones de uso que se conocen para fauna reciente, se puede reconocer patrones de lo que pudo ser en el pasado. En esta gráfica, por ejemplo, pueden ver esta especie Equus conversides del estado de Hidalgo, que se relaciona con bisontes actuales y con otros artiodáctilos actuales, ¿sí? Entonces, esta es una de las maneras que se puede ir dando este conocimiento. Y esto es a nivel de mesodesgaste. También hay estudios de microdesgaste que ya requiere investigaciones con microscopio electrónico de barrido, que nos permita ver una serie de rayas y agujeros que tengan los dientes, y que también corresponde con esta evidencia actual. También se usa el actualismo para su estudio. Otros estudios también, y estos ya no solo con base en la distribución del registro fosilífero, sino aún de la distribución en los estudios taxonómicos a través de análisis moleculares, han comenzado a explorar las posibles rutas de entrada al país de los diferentes animales. Por ejemplo, en los últimos años se estudiaron poblaciones de armadillos, y se vio cómo entraron por el sur del país, y cómo dos poblaciones probablemente distintas se movieron, una por la costa del Golfo y otra por la costa pacífica. Lo mismo se ha encontrado con grupos de animales pequeños, y aún con ejemplares como pumas se ha encontrado que de las poblaciones que migraron hacia el sur, después algunos animales migraron hacia el norte, y el puma es uno de ellos. Tenemos recientemente evidencia del cenote hoyo negro del oso que mencioné, el Artotherium, y de un cánido Protocium, que son animales que migraron, evolucionaron en Sudamérica, pero migran casi a fines del Pleistoceno hacia el norte. Bueno, mucha de esta información que tenemos actualmente nos ha permitido hacer propuestas de cómo se vio ese paleoambiente hace 10 a 20,000 años. Nuevamente, todavía tenemos que buscar un registro mucho más estricto, más absoluto de las diferentes poblaciones que tenemos de fauna. Pero ya podemos hacer este tipo de reconstrucción. Pueden ver del lado izquierdo, cerca de Monterrey, cómo se vería hace 15,000 años. Abajo una figura, estas son del ilustrador Sergio de la Rosa, que siempre nos hace favor de apoyar con las figuras, de cómo se vería aquí Cuenca de México. Pueden ver los grandes volcanes, y creemos que así se vería, y que parte de eso también actualmente en Santa Lucía esperamos poder hacer una reconstrucción mucho más detallada y digamos ya con datos más precisos de cómo se vería ese ambiente. Bueno, aquí terminaría con esta revisión rápida de la biodiversidad. Esta es una ilustración que hizo un artista
canadiense para la presentación que hubo recientemente de un trabajo sobre mastodontes americanos, el norteño que mencionaba, y que se demostró cómo se están moviendo las poblaciones desde Yukon y Alaska hasta el centro del país y de regreso, digamos, está habiendo movimientos en diferentes intervalos de tiempo. Bueno, la segunda parte de la charla tiene que ver con las extinciones de estos mismos animales. Realmente hablar de biodiversidad pleistocénica también nos trae enseguida el término de extinción. Esta es la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y tiene que ver con la muerte de los últimos individuos vivos de una especie, lo cual, como pueden imaginar, si actualmente ya es muy difícil llevada hacia la definición del Pleistoceno, se vuelve todavía más, ¿sí? Entonces, puede considerarse este término de que no existen dudas razonables de que el último individuo de la especie ha muerto. En el tiempo en que ha existido la vida en México, al menos, ha habido al menos 5 eventos que no solo son la extinción, porque debemos saber que la extinción es un proceso biológico que se está dando continuamente y hay una extinción basal que continuamente existe. Más adelante veremos unas gráficas al respecto. Pero ha habido eventos que llamaríamos catastróficos, donde un gran número de especies conocidas en su momento se extinguió, y aquí pueden ver estas 5 eventos conocidos, digamos, hasta antes de la actualidad, que alguno como el de la extinción del Cretácico terciario es uno de los más reconocidos, porque es en el momento en que muchas de las especies de dinosaurios se extinguen, la gran mayoría. De hecho, como pueden ver, 75% de las especies marinas conocidas en ese momento se extinguieron hace 65 millones de años, pero hubo otros, por ejemplo, en el Pérmico Triásico, donde el 96% de las especies que se ha reconocido en el registro paleontológico se extinguieron hace 250 millones de años, y es a partir del 4% de especies que comienza a evolucionar nuevamente las especies, y bueno, puede volver a ver esta gran abundancia que conocemos. Muchos de estos fenómenos, como decía, son catastróficos, tienen que ver con eventos naturales, algunas cuestiones volcánicas, algunas sísmicas, y por ejemplo el gran evento KT tiene que ver con la caída de ese gran meteorito que cayó en el estado de Yucatán y todo lo que llevó con ello a la extinción de la vida. En los últimos 50,000 años, sin embargo, también ha habido una extinción muy grande, principalmente, como lo dice la gráfica, de animales grandes, mamíferos fundamentalmente y aves. Y aunque evidentemente no tiene el mismo, hasta el momento no tiene el mismo impacto que pudieron tener estas grandes extinciones masivas del pasado, lo preocupante es que actualmente ese proceso continúa a tasas mucho mayores, y en un momento vemos ese aspecto. Entonces, este fenómeno, de hecho, están hablando de una sexta extinción que tiene que ver con un periodo geológico que aunque no está aún definido claramente por los geólogos, que son los que definen los diferentes periodos geológicos, geógrafos, fundamentalmente ecólogos, llamábamos como antropoceno. Bueno, en principio quiero mostrar esto que tiene que ver con los animales mayores y que se extinguieron a fines del Pleistoceno. Pueden ver que son Sudamérica fue uno de los países en el que hubo una mayor extinción de estos géneros de talla mayor. Norteamérica también tuvo esa tasa. Australia, por supuesto, de hecho, en muchos de los mamíferos endémicos australianos de talla grande, que muchos de ellos parentados con los marsupiales se extinguieron. Y México, que tiene, como podríamos esperar, una talla semejante, digo, un número, porcentaje semejante a lo que se tiene para Norteamérica. De aquí, que estos son de una publicación muy interesante de Koch y Barnowski de 2006, ahí no consideraban datos de México,
para México lo hicimos con la información que actualmente se tiene para el país. Y bueno, ¿cuáles son las causas de estas extinciones pleistocénicas? Fundamentalmente hay dos propuestas mayores. Una tiene que ver con los modelos climático-geológicos, o sea, más bien modelos naturales, en el que hay aspectos climáticos, geológicos, ya mencionaba, aún el vulcanismo, hay evidencia en algunas zonas del impacto de ese vulcanismo sobre la biodiversidad, y aún catástrofes, y ahora veremos sobre este posible impacto, o el impacto, no el posible, si hay la evidencia del impacto. Y estos modelos contrastan con los modelos antropológicos que mencionan que la aparición del hombre en este periodo, en el Pleistoceno, sobre todo a fines del Pleistoceno, provoca actividades directas como la caza excesiva o indirectas a través de posibles enfermedades o como es actualmente, la destrucción del hábitat. Entonces, bueno, esta es solamente una figura que puede localizar uno, como los hielos durante la glaciación, la última glaciación que corresponde al agua wisconsiniana con su máximo hace 21.000 años, fueron desapareciendo. Es importante mencionar que el hielo, esa gran laja de hielo nunca llegó hasta México. México sí tuvimos hielos permanentes solamente en los grandes volcanes. Sin embargo, los efectos del clima frío sí llegaron a México y pudieron hacer que posibilitar la existencia de estos pastos tan ricos que existieron y que posibilitaron la existencia de estos animales de gran talla. Algo de la evidencia que podemos ver en cuanto a que ha habido cambios en la distribución de la fauna es, por ejemplo, existencia de animales de climas templados que en su momento se recolectaron en el sur de Nuevo León, como son este otro meteorito, o la marmota, que muchos han oído hablar de las marmotas, y que tenemos registros de Nuevo León, y de hecho recientemente de Zacatecas también se tienen registros de marmota, o animales de climas tropicales que probablemente antes de esta glaciación en el interglacial existieron en Sonora, por ejemplo, este hormiguero de talla mayor que actualmente solo llega al norte de Centroamérica. Otros animales que también han mostrado cambios que quizás ahora ya se han combinado con, por un lado, cuestiones climáticas, como este meteorito que se conoce del centro del país y que hay registros conforme fue pasando el tiempo de depósitos al sur de Chihuahua de hace 5,000 años. En el centro del país se conocía de hace 30,000 años, 5,000 años. Hubo poblaciones recientes en el norte de Chihuahua, pero más recientemente Ceballos y colaboradores hallaron que ya no tenemos estos animales en el norte del país, solamente se conocen del sur de Nuevo México. Y lo mismo pasa con diferentes animales. Ya mencionaba, del lado derecho pueden ver la distribución del perrito de cola negra, que actualmente solo se conoce del norte de Chihuahua y hacia el norte. De hecho, hay algunas poblaciones muy grandes. Mientras que en México sí tuvimos algunos registros para el centro del país, y su existencia en el centro del país nos indica claramente que este pastizal que existió, que existe actualmente en los grandes planos americanos, pudo haberse distribuido hasta el sur del país, que coincide con lo que mencioné anteriormente de los grandes herbívoros que habitaron todo el altiplano mexicano. Bueno, mencioné el hecho de que una de las propuestas más recientes para la explicación de las extinciones fue la caída de un meteorito. Esta es una propuesta que tiene aproximadamente 13 años. Se han investigado varios depósitos en todo el mundo. En algunos, no en todos, se han hallado una capa en la que los colegas que han estudiado esto mencionan la existencia de unas partículas de sedimento que consideran pueden coincidir con partículas que pudieron venir de fuera, ser extraterrestres, ¿sí? Esto pues todavía no se conoce de manera firme en todo el mundo, y más bien en muchos lugares que se ha buscado no se ha hallado. En México hay algunos depósitos que se hayan hallado, pero en la gran mayoría no tenemos esa evidencia. Y finalmente los modelos
antropológicos que tienen que ver con el movimiento del hombre, aquí pueden ver estos cuadritos rojos, y cómo se fue extinguiendo la fauna que responde con estos cuadros verdes. Este es un patrón demasiado burdo. Realmente mucho de esto tiene que ver con información muy general que aún debe trabajarse, sobre todo, como decía, la cuestión de fechamiento para saber la contemporaneidad entre la extinción de la fauna y la presencia humana. Pero bueno, en México mismo, y algunos reconocerán esta maqueta que está también en el Museo Nacional de Antropología, se ha pensado mucho en la participación activa del hombre en la caza de grandes animales. Aunque sí hay alguna evidencia de actividad humana sobre material óseo de mamuts, más bien actualmente se considera que la utilización pudo ser más de tipo carroñero, sobre todo animales que bien pudieron quedar atorados en el fango del lago, como pudo ser este animal, y que los pobladores humanos hayan aprovechado cuando se debilitó este animal y lo hayan aprovechado. Sin embargo, también hubo otros animales que quizás implicaban un menor riesgo su caza, que también pudieron aprovecharse, ¿sí? Ahora bien, igual a partir de la recopilación que hizo Koch y Barnowski sobre las extinciones, ellos presentaron esta gráfica que es muy interesante porque aquí muestran cómo la presencia humana coincide en muchos casos con el inicio de las extinciones de los animales, pero no siempre, sí, y entonces aquí podemos ver cuando aparece el humano, cuando aparece, y cómo, por ejemplo, en el norte del continente americano, las extinciones comienzan, y que corresponde a esta barra azul, desde antes que apareciera el humano. Mientras que en otros casos, como en Europa, aparece el humano y las extinciones se dan posteriormente. Y es un caso, sobre todo, más claro en Australia, donde se puede ver que el humano apareció muy temprano y se da una gran extinción a fines del Pleistoceno, aunque en años recientes se ha visto que han echado para más antiguo la presencia de taxa que creían extintos desde muy temprano. Y en Sudamérica, como podemos ver, aún hay mucha discusión, quizás semejante a Norteamérica, pero aún más porque coincide en gran manera la presencia de humana con las extinciones, entonces aún debemos hacer más investigación. De hecho, recientemente, como es ayer, apareció en Science Advance esta gráfica donde se puede ver las barras negras, que todas están arriba en las gráficas, corresponden a la tasa en general de extinción. Puede verse, por ejemplo, en África, a pesar de que sí se nota que baja ligeramente cuando se presenta el hombre, sí ha habido una tasa de extinción que corresponde a la tasa basal que mencionaba hace un rato, por eso mencionaba esa tasa. Mientras que a nivel global se nota claramente cómo las extinciones las extinciones han ido aumentando conforme pasa el tiempo. La línea roja es a nivel de tasa, la línea negra es el número de especies. Entonces puede verse cómo han aumentado grandemente conforme ha aparecido el hombre en las diferentes regiones del continente, del mundo. En particular podemos ver los proboscidios, donde es claramente como la gran diversidad que hubo en el Pleistoceno, no solo en el continente americano, sino en todo el mundo, por ejemplo, en las islas del Mediterráneo, en Asia, bajó muchísimo y pareciera corresponder con la presencia humana. Entonces, este es un fenómeno que aún está bajo gran discusión, todavía debemos continuar investigando. Quizás corresponde, como algunos colegas norteamericanos y rusos en algún momento mencionaron sobre el mamut lanudo, que no corresponde al que llegó a México, sino es un animal de menor talla, y que mencionan un efecto sinergístico entre las causas naturales y el impacto del humano. O en otros casos lo mencionan como un efecto aditivo.
Ya para finalizar, y esto ya corresponde más a la actualidad, pero es algo que finalmente por estar aún representando con la fauna de fines del Pleistoceno, considero que coincide mucho con lo que es que se está hallando en los depósitos pleistocénicos y que es la defaunación, de que hay una serie de animales en las distintas comunidades y que su presencia se va reduciendo. Claro está, los animales de mayor talla son en los que más ha impactado este fenómeno, pero hay otros animales, y como se puede ver en esta tabla, que también poco a poco han ido desapareciendo o se encuentran en riesgo, mientras que hay otros que pueden ser los más pequeños que aún sus poblaciones se están elevando, ¿sí? Entonces, este es un fenómeno que colegas como Rodolfo Dirso, Gerardo Ceballos y otros han estado estudiando en los años recientes, y que es donde vamos a poder tener más información acerca del presente, y con base en lo que reconozcamos del pasado y el presente tratar de hacer esas inferencias hacia el futuro. Un par de figuras sobre cómo pudo verse el Pleistoceno en términos de los úrsidos para Norteamérica y cómo se ve actualmente. Y bueno, en el caso de México solamente tendríamos el oso americano. Desafortunadamente ya tiene más de 50 años que no hay registros del oso gris. Lo mismo para la fauna de Sonora, por ejemplo, de aquí ya con más animales, como lo que se conoció para fines del Pleistoceno y lo que se conoce actualmente. Aquí mismo una gráfica que muestra no solo el efecto sobre los mamíferos, sino sobre demás grupos de vertebrados, aves, reptiles, anfibios, peces. Y como pueden ver del lado izquierdo, la línea punteada muestra esa tasa basal de extinción, que es la tasa normal que habría. Y sobre todo, sí ha ido aumentando porque finalmente también aumenta el número de especies que conocemos actualmente con los nuevos métodos de análisis. Pero pueden ver que el número de especies que han desaparecido se ha aumentado de manera mucho más fuerte que lo que sería la tasa basal. Y finalmente la gráfica que mencioné muy al principio, este es nuevamente una figura que Sergio de la Rosa preparó y que muestra lo que conoceríamos actualmente de esta fauna, megafauna, y quizás animales de talla mediana grande. El mismo Sergio me ha comentado, no es posible aquí sí poner lo que se conozca de la fauna mediana y sobre todo pequeña, porque no se perderían, ¿sí? Pero bueno, yo creo que aquí podemos ver esta gran diversidad que veíamos. Es claro que para el Pleistoceno y sobre todo el Pleistoceno final, México ya tenía una gran diversidad como realmente la que tenemos. Y pues les agradezco a todos su atención. Sí. ¿Qué tal? Bueno, te agradecemos mucho, Joaquín. Tenemos tiempo para preguntas en lo que las pueden poner en el chat para que se las podamos hacer. Y bueno, mientras tanto, te mandan saludos desde Brasil, Colombia, Ecuador y bueno, de varias partes de México también. Y desde Baja California. Bueno, dice, en la península, es una pregunta de Marta Wall. En la península de Baja California, ¿qué restos de animales, qué especies se han encontrado? No sé si tendrás el dato, Joaquín. Bueno, tenemos un proyecto que Conavio nos hizo favor de financiar hace varios años sobre el registro de Pleistoceno tardío. Sí se tiene la información por estado. Ahorita mismo no tengo el número de especies para Baja California, con gusto se los hago llegar, pero sí sé que hay depósitos con mamut y caballo, al menos. Hay depósitos evidentemente con fauna marina. De hecho, varios colegas de en Islas Cedros han realizado excavaciones desde depósitos miocónicos y aún depósitos pleistocénicos. Y sí lo hay para la península. Ahorita mismo sí no sabría el número. Prefiero quizás, o sea, con gusto, si les dan mi dirección electrónica, les respondo. Sí, con mucho gusto. Te preguntan aquí otra. Te mandan también saludos desde Chile, desde Hidalgo. Y aquí está otro, dice. De Víctor Daniel Rosas, dice, ¿en qué estados o en qué zona del país se concentra la mayor diversidad fósil? Bueno, me imagino de mastofauna.
Bueno, ese es interesante. En términos de diversidad, dos de los depósitos más diversos que se conocen en todo el país es la cueva de San Josecito en el sur de Nuevo León y la gruta del Oltún en el estado de Yucatán. La peculiaridad de estos dos depósitos es que se ha estudiado toda la diversidad, no solo, digamos, mamíferos, sino hay estudios de las aves, de reptiles y anfibios. En ninguna de los dos realmente hay peces, pero son depósitos en los que se conocen más de, eh, yo creo que unas 200 especies por localidad, serían de las más abundantes. En términos de hallazgos, de los estados con más hallazgos está el Estado de México y Ciudad de México. Y creo que es claro que la presencia de población tan grande en estas dos áreas, sobre todo en las áreas urbanas, y el trabajo de excavación de nuevos sitios, no solo habitaciones, sino para industrias de drenaje, todo ello lleva a muchos de estos hallazgos. Entonces, sí hay muchos hallazgos, no hay esa diversidad tan grande aún reconocida, porque muchas veces, y mucho de esto viene desde fines del siglo XIX, desde la construcción del del sistema de Tequisquiac para el drenaje profundo. Entonces, desde entonces hay hallazgos, mucho de esta fauna mayor. Sí hay algo de fauna pequeña, pero todavía no se ha estudiado de manera sistemática depósitos abundantes. Sí los tenemos para Tlapacoya, también hay un número considerable, quizás no tan grande como algunas de estas localidades, pero sí debe haber al menos unas 100 especies, por ejemplo, para Tlapacoya, para el Cedral, que es un depósito abierto. Aquí hay otras, es una pregunta y un comentario. Una pregunta que creo que ya la mencionaste en la conferencia, pero dice, ¿qué animales se extinguieron en la última glaciación? Y el comentario es, bueno, lo que está sucediendo con las especies en peligro, como el rinoceronte y la vaquita marina. Sí, básicamente. Sí, pero... Sí, bueno, en términos de los que se extinguieron, ya mencionaba, no puse una lista, pero aproximadamente unas 70 especies se extinguieron, y de hecho hay grupos dentro de lo que serían Pilosa y Cingulata que desaparecieron del país. Y bueno, la gran mayoría de estos grupos representados en Norte y Sudamérica desaparecieron, quedando solamente las 3, 4 especies que existen actualmente de perezosos y los hormigueros, los pocos armadillos, pero la gran diversidad desaparecieron grupos como mencionaba Notungulata. Muchas especies desaparecieron de México, pero que se fueron por ejemplo, Asia, como mencionaba, los camélidos o los caballos silvestres, o las llamas hacia el sur. Sí, de todos modos, sí, dentro del listado de especies desaparecidas hay al menos unas 70 especies. Con respecto a estos animales que desafortunadamente están desapareciendo, pienso que es bien importante hacer el mayor esfuerzo. Y de hecho, me preguntan en varias ocasiones sobre estos esfuerzos que han hecho grupos, por ejemplo, los japoneses, que han invertido millones de dólares en tratar de revivir un mamut, ¿no? Yo pienso que esa inversión debería estar dirigida a preservar las especies que aún tenemos. Considero que realmente hasta ahora es imposible revivirlos, pero todavía podemos mantener las que están vivas, ¿no? Gracias, bien. Te mando también saludos de Chile, desde Hidalgo. Y bueno, Raúl Calderón Zúñiga pregunta, ¿hubo camellos y perezosos en el estado de Hidalgo, Querétaro, en Morelos y en la Ciudad de México? ¿Tendrás información? Camélidos sí hay en toda esa zona, de hecho, sobre todo como mencionada en lo que corresponde a lo que fue el altiplano mexicano, sí hay varios registros, de hecho, los colegas de la Universidad Autónoma de Hidalgo han estado trabajando mucho con ellos. También hay evidencia de perezosos. En Cuenca de México sí tenemos evidencia, por ejemplo, de Tlapacoya, hay algunos fragmentos de molares para milodon, de un milodonte que es perezoso terrestre, pero han aparecido pocos realmente. Probablemente tiene que ver con el hecho de que
toda esta zona tenía bosques y pastizales de zonas templadas, y los perezosos más se movían en bosques más tropicales, ¿sí? No sé si ese es algo que no, creo que eventualmente, y aquí en México podemos estudiar si hubo competencia entre estos dos grandes tipos de mamíferos, los paquidermos y los pilosa, de estos perezosos gigantes. Pero bueno, actualmente no conocemos de algún trabajo que haya tratado de contestar esta hipótesis. Gracias, Joaquín. Mira, la doctora Kathleen te pregunta, bueno, y lo que se está encontrando en Santa Cecilia, ¿de qué época son y por qué tantos individuos y especies se encuentran en esa zona? Si habrá alguna explicación. Bueno, supongo que es Santa Lucía. Andalucía, ¿no? Realmente sí es un proyecto que apenas recientemente inició el componente de investigación, dada los requerimientos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se comenzaron las actividades de salvamento desde muy temprano, quizás fines del año. Han seguido. Afortunadamente ha habido muy pocos contagios a pesar de por lo que hemos pasado todos, de COVID, decía. Y se inició el proyecto de investigación más o menos a mediados de año, poquito antes. Ahora mismo estamos en etapa de recopilación de muestras de tratar de entender. Entonces, justamente parte de lo que la investigación nos debe dar es ¿qué está sucediendo con estos depósitos? Que es claro que es muy rico el depósito, no como han mencionado los medios, el más rico del mundo. Hay depósitos muy, muy ricos, pero sí uno de los más ricos en términos de estos grandes proboscidios para el continente americano. Entonces, la investigación sí nos debe permitir tener una mejor idea de qué está sucediendo. Gracias, Joaquín. Y aquí, Elsa Gabriela Díaz te pregunta, cuando se encuentran restos en cenotes, ¿qué tanto daño o degradación hay en los ejemplares? Bueno, eso más bien es sorprendente. Realmente los hallazgos que se han hecho, exceptuando desafortunadamente, y ya ha habido varias denuncias de eso, el vandalismo que luego sucede, pero cuando se hallan sin que haya habido este vandalismo, están en muy buenas condiciones. Es claro que el proceso por el que se forman, que bueno, no me extendería para explicarlo, pero de cómo se forman estos depósitos permite que estos animales queden in situ, ya no articulados, porque al hundirse nuevamente las cuevas se desarticulan, pero sí en muy buenas condiciones, lo que ha permitido recuperar piezas magníficas. De hecho, como algunas de las figuras que puse, los cráneos de los osos, cráneos de dientes de sable, todos están en magníficas condiciones. Sin embargo, aquí sí lleva un problema, que es la estabilización de ese material una vez que se saca del agua, ¿sí? De hecho, México es signatario de una normativa de la UNESCO para que la mayor parte de los depósitos en cenotes se quede ahí, y eso se trata de seguir. Sin embargo, sí ha tenido que llegar a un acuerdo, digamos, tratar de conocer esa diversidad, pero sí dejar una buena parte. Solo se sacan los que nos permitan conocer esa gran diversidad, y para poderlos estabilizar se requiere mucho tiempo para secarlos, poder tenerlos en unas condiciones muy estables que permita que no se nos llene de hongo, por ejemplo, con la cual puede ser muy, muy fácil en restos que estaban en un ambiente acuático. Entonces sí requiere mucho tiempo su estabilización. Se ha logrado afortunadamente, y ya se tienen restos de estos animales en algunos museos aquí del país. Gracias, Joaquín. Mira, te pregunta Ulises Carrillo, dice, disculpe doctor, me pareció una vez leer en algún artículo que los perezosos gigantes llegaban a ser carroñeros. ¿Tú tienes información de eso, Joaquín? Si los perezosos llegaban a incorporar, ¿habrá estudios? Bueno, no, sí, de que hay estudios, sí, y probablemente es el que Ulises leyó. Bueno, le tengo la confianza a Ulises, por eso lo tuteo.
Sí, hay un artículo, de hecho, de un colega que vino hace varios años, Richard Farilla, un colega uruguayo, que nos presentó justamente información que publicó él en un trabajo en Journal of Zoology, que tiene la propuesta que estos animales pudieron ser carroñeros. Él lo explicaba dada esa gran uña que tienen, esa garra enorme que puede medir más de 20 centímetros, por ejemplo, en el caso del eremoterio, que es el mayor que tuvimos aquí en México, y que bien podía haber desgarrado con una facilidad el vientre de un animal, ¿sí? Él es un colega que lo ha presentado. Ha habido mucha más información referente a que el patrón de isótopos estable del patrón de desgaste muestra más bien a un animal herbívoro, pero digamos, no ha habido alguna análisis que haya tratado de corroborar lo que Richard presentó. Entonces, bueno, existe eso en la literatura. Él mismo nos lo dijo, bueno, yo lo lancé, está publicado, ahora publiquen algo en contra, ¿no? Él mismo también lanzó algo que probablemente, si no Ulises, algún otro colega conozca, de que los grandes liptodontes probablemente se movían a saltos, y sí era impresionante porque sí que se movieran siendo ese caparazón, pero bueno, él mismo que es una persona muy grande, tipo Hagrid, el de Harry Potter, y tiene la fisonomía semejante, nos lo representaba él mismo saltando, ¿no? Entonces, creo que es interesante sus propuestas. Él da la evidencia biomecánica, dado que esa es su especialidad. No ha habido recientemente estudios que traten de contrastar esa información. Eso, aquí. Hay una pregunta de César Hernández, y él menciona, la Cueva de la Boca, uno de los refugios de maternidad más importantes de murciélagos en México, proyecto de una área natural protegida, y dice que en esta Cueva de la Boca, ¿dónde podemos consultar información sobre los descubrimientos paleontológicos en ella? Sí, por ejemplo, un colega, el maestro, probablemente ya doctor, ahorita se me escapó porque está diciendo, se apellida Rodríguez. Él está en el laboratorio de paleobiología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y él es el que ha estudiado los restos que se recuperaron, que de hecho no se recuperaron de la cueva misma, sino hay un túnel más abajo de la entrada enorme que vimos, que es impresionante, y es increíble la población que existe. Y ahí ellos se recuperó en algún momento estos restos. Hidalgo Rodríguez, el doctor Hidalgo Rodríguez, él le puede dar información ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias, Coti. Mira, aquí te preguntan, Manuel Ángel Cruz, si hay registros de aves, me imagino del Pleistoceno, identificadas para México. Sí, claro, de hecho, un colega y amigo, Eduardo Corona, ha estado trabajando extensamente sobre el registro. Hay una publicación, de hecho, está disponible en ResearchGate, en su página hay muchas de sus publicaciones refiriendo el estudio de las aves. Lo pueden buscar como Eduardo Corona Martínez y seguro ahí aparece. Y bueno, de hecho, recientemente hemos tenido conjuntamente estudiantes que han trabajado varios de estos depósitos muy grandes que mencionaba, Tlapacoya, Cueva de San Josecito, Grupta del Oltún, porque es un tema que hasta hace 10 años que Eduardo comenzó a trabajar, los 15, no se venía avanzando. Y lo mismo para reptiles y anfibios. Hay un colega ahora, José Alberto Cruz Silva, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que se especializa en este grupo. Eso aquí. Te mandan saludos desde Costa Rica, desde Guanajuato. Y el señor Antonio, bueno, Antonio te pregunta que él es de Santana, Tlacotenco, Milpalta, y pregunta sobre la situación del mamut que se encontró en Milpalta, que ¿sabes cuál va a ser su destino final? ¿Sí? Sí, bueno, el material está depositado en la colección paleontológica de Lina. Todavía se está estabilizando, de hecho, parte del material está preparado, parte no, es un proceso que lleva mucho tiempo, entre mucho tiempo, y nunca tiene uno suficiente personal para trabajarlo, ¿no? Entonces, el material, de hecho, siempre ha estado
o sea, la finalidad de prepararlo de manera adecuada es para eventualmente tener una exhibición. Entonces, les sugiero que se acerquen, que si quieren enviarme un recado igual a mi dirección electrónica, con gusto puedo seguir, darle seguimiento a esta pregunta. Muchas gracias, Joaquín. Te pregunta también Mario Castañeda, que si les puedes compartir fuentes de información de fauna del Pleistoceno en la Cuenca de México. Él es de Conavio. Bueno, te comparto luego el correo para que se lo puedas igual enviar. Acabo de enviar mi correo para Antonio y para quien guste. Muchas gracias, Joaquín. A ver. Víctor Molano, más bien. ¿Hay evidencias de posibles faenas de cacería de megafauna en los restos que han encontrado? ¿Perdón? Dice Víctor Molano, dice, ¿hay evidencias de posibles faenas de cacería en megafauna? Bueno, como mencionaba, en la literatura han aparecido varias veces alguna información no analizada con datos, ¿no? De hecho, ahora mismo parte de las investigaciones que estamos realizando en el proyecto que tenemos de prehistoria y paleoambientes del noreste de Cuenca de México tiene que ver con los depósitos en Tultepec y la hipótesis del arqueólogo Luis Córdoba, que es parte del proyecto, que es coordinador del mismo, sobre la posibilidad de que haya trampas para estos animales. Entonces, la investigación nos debe permitir conocer más sobre estos depósitos, uno rico Tultepec, uno mucho más rico Santa Lucía, y entonces esperamos resolver muchas de estas preguntas. Anteriormente, los datos que se tienen son pocos sitios en el país donde hay una evidencia sólida de que esta interacción humano-mamut haya sido directa, ¿sí? O sea, que haya habido desplazamiento de mamuts o de otros animales. Mira, Joaquín, también te preguntan, a ver, Carlos García, sobre los hallazgos que encontraron en Tlanepantla en el 2001 sobre megafauna. Parece que encontraron 10 especies ahí en Tlanepantla. ¿Tú tienes información de eso, Joaquín? Sí, y yo no participé directamente, participó justamente mi colega Luis Córdoba, con quien ahora estamos en Tultepec y Santa Lucía, y ese trabajo lo realizaron con colegas del Instituto de Geología. De ahí se generó una tesis y algunas otras investigaciones. Realmente desconozco dónde está todo el material, sé que parte está en el Instituto de Geología. Quizás si se refieren al Instituto de Geología, o lo otro es ahora que tenemos el Consejo de Paleontología que se encarga de la protección del patrimonio, ahí pueden recibir la información, lo pueden buscar en internet, Consejo de Paleontología INA, y pueden comunicarse con la gente de presidencia del Consejo. Gracias, Joaquín. Mira, hay otras dos preguntas. Dice Hugo, dice, ¿qué pudo significar? Bueno, dice, muchas gracias por la conferencia. Una pregunta de los mamuts de Tultepec. ¿Qué pudo significar la reconstrucción de 2/3 de osamenta en las fosas verticales de 1.7 y 25 metros de diámetro? Bueno, esa es parte de lo que constará la investigación. De hecho, por eso se está haciendo una investigación conjunta entre Tultepec y Santa Lucía, porque bueno, en Tultepec se tiene parte de la información, aunque es en un número menor de ejemplares. Santa Lucía hay más, entonces esperamos que una vez que tengamos la información tanto paleoambiental como de los restos, dado que no solo se va a trabajar la parte de faunística, sino se van a hacer estudios geoquímicos y aún esperamos que moleculares, si el material da la posibilidad, podamos entender mejor qué está sucediendo en ambos depósitos. Entonces, sí es algo que está considerado. Nosotros mismos es nuestra pregunta, ¿qué está sucediendo? Y por eso mismo se está trabajando en ambos sitios. Perfecto. Gracias, Joaquín. Te pregunta también Mario Castañeda
¿Tendrás información o nos puedes platicar de los registros de marsupiales de esta época para México? Sí, 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 realmente ha sido muy escaso. Y nuevamente tiene que ver justo con que las excavaciones eh, en sitios sobre todo arqueológicos, paleontológicos, comenzaron hasta hace 50 años y entonces es hasta entonces que comienza a realizarse el cribado. Ya actualmente también en excavaciones paleontológicas se realizan, pero muchos desde los otros sitios no se hacían. Entonces ya está viendo ese registro, por ejemplo, de Cueva de San Josecito, tenemos en Gruta del Oltún, y tenemos no solo tlacuaches, que es lo que más se ha hallado en los pocos depósitos donde hay restos de estos animales, se han encontrado también ratón tlacuache. De hecho, para Oltún se describió una especie extinta de un ratón tlacuache que no tiene que ver ni con marmosa ni con tlacuatzin. Sí pudiera ser dentro de alguno de esos dos géneros, pero es una especie mucho de mayor tamaño. Entonces, sí ha habido poco a poco más información sobre estos grupos. Gracias, Joaquín. Te pregunta Jesús Sánchez Lozano, ¿se han encontrado restos de mamíferos marinos en las costas de México que están extintos? Sí, bueno, mencioné muy al inicio ahorita de esta charla que para Baja California sí hay restos abundantes sobre todo de islas cedros de mamíferos marinos. En cuanto a depósitos paleontológicos en tierra firme, no se han hallado, porque hay que recordar algo y cabe la pena, ahora no mostré un mapa de ese tipo. A fines del Pleistoceno, justamente durante la glaciación, la placa continental en buena parte del país estaba emergida, entonces el territorio era de mayor extensión, quizás no mucho más grande, pero eso implica que, por ejemplo, hemos hallado restos de proboscidios, por ejemplo, gonfoterios. En Veracruz varios colegas han hallado restos dentro de lo que actualmente es ya la orilla del mar, ¿sí? Porque estaban en lo que era la placa. Entonces, probablemente los restos de mamíferos marinos estarían mucho más alejados. Sí se han hallado en algunos depósitos arqueológicos. De hecho, en Monte Albán se hallaron unas costillas de ballena, que una de ellas está expuesta actualmente en sala oaxaqueña del Museo Nacional de Antropología. No necesariamente fósiles, pero que sí debieron ser animales que hallaron varados ya en el Holoceno, ¿sí? Entonces, sí, para el Pleistoceno probablemente sí los hay más alejados. Recientemente, mi colega Eduardo Corona trabajó en el estado de Guerrero una ballena, no está fechada hasta donde sé, sí está relacionada con depósitos pliocénicos, que está muy dentro del continente, entonces debió ser un momento en que el agua subió mucho. Gracias, Joaquín. Bueno, hay muchas felicitaciones, muchos saludos por todos los asistentes. Hay una pregunta de la maestra Pilar Torres. Dice, ¿qué va a pasar si se tiene planeado justamente por parte de Lina hacer un museo, un gran museo en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, donde se han encontrado, bueno, todos los restos de la megafauna, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, esta es una cuestión que está pendiente. Lo estamos trabajando con el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien también tienen ese interés. Entonces, probablemente vamos a unir esfuerzos para tener tanto una exhibición, que por eso son importantes las investigaciones, para poder presentar un paisaje fidedigno de lo que estamos viendo en su momento, de los animales, donde vivían, como también el sitio para depósito de las colecciones, que son muy abundantes y requieren un especial construido ex profeso. Entonces, estos dos aspectos se están considerando con la gente de Sedena, que están muy abiertos a que podamos llevar a cabo ello. Gracias, Joaquín. Bueno, ya estamos casi sobre el tiempo, todavía hay varias preguntas, déjenme ver algunas. Bueno, aquí hay una pregunta de María Alejandra. Dice, hola doctor, excelente ponencia, mi comentario y preguntas. Entonces, en las extinciones contribuimos,
pero no se debe descartar que el planeta Tierra está en constante cambio por ello. Bueno, yo imagino que el cambio climático, ¿no? Y sí, bueno, sí, yo creo que va a ser más bien como la relación entre la acción humana y las extinciones, sí, pero yo pienso que en la cuestión actual, sí. Exactamente. De hecho, ese es un tema que aún está en discusión. Mencionaba hace un rato, hace 2 semanas participé en un conversatorio con colegas de Canadá y Estados Unidos cuando se presentó una publicación sobre los mastodontes, si recuerdan la ilustración que mostré. Y hubo un momento en que nos preguntaron colegas y muchos de ellos de los más importantes especialistas en proboscidios, cuál había sido el papel del humano en esas extinciones. Y entonces creo que quedamos, y lo que no es que por votación se vaya a decidir, ¿no? Pero en ese momento quedamos, digamos, divididos entre los que consideran que sí hubo un impacto muy fuerte del humano y entre los que consideran que al menos en términos del mastodonte norteño, y en los que consideran que fue de los cambios climáticos. Yo creo, como decía, yo creo que en términos de lo que sucedió, vamos a hallar al final que no es un solo factor, no tenemos por qué encontrar un solo factor que esté terminando con poblaciones. Por eso mencionaba el aspecto de defaunación, porque muchos de estos procesos están afectando poblaciones, más que todo la comunidad completa. Entonces, yo considero que en el caso del mamut colombino sí hay efecto del cambio ambiental, pero también algunas poblaciones puntuales, y eso es parte de lo que debemos estudiar aún en Cuenca de México, sobre todo con tener una estratigrafía mejor conocida, un registro cronológico mejor conocido, es saber ese impacto que pudo tener el humano sobre las poblaciones de mamuts. Bueno, vamos a dar la última pregunta, a respetar los tiempos. Y Miriam Mariana dice: muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Quisiera saber si conoce cuáles son los registros más al sur de linces, miracinonyx y leones. Muchas gracias y saludos desde Argentina. Sí, como no, de Miracinonyx se encuentra en Texas, hay un registro de Texas. Como mencioné hace un rato, yo creo que es uno de los animales que los paleontólogos del Cuaternario buscamos más en el norte del país, pero no ha aparecido ahora. Sin embargo, dada la existencia de registro de estos antilocápridos, de estos berrendos que eran un animal correspondiente a las gacelas que los guepardos cazan en África, suponemos que pudo haberlo en territorio mexicano. Con respecto al lince, tenemos registros al sur en Chiapas, en Oaxaca. No, en Oaxaca. Sí, en Oaxaca hay. Tenemos registros en la península de Yucatán. De hecho, hace unos años un colega y amigo, Víctor Sánchez Cordero, publicó un trabajo sobre los linces, aspectos biogeográficos, pero desconocía este registro y ya después me dijo que hubiera sido interesante conocerlo para poder hablar, bueno, cómo es que sí tenemos este registro para la península de Yucatán. Y con respecto, era Miracinonyx, el lince, ¿cuál era el otro? Leones. Y León pleistocénico. Recientemente Gerardo Carbot y otros colegas publicaron alguna nota sobre registros de león del estado de Chiapas. En la península de Yucatán tenemos tigre dientes de sable. Perfecto. Gracias, Joaquín. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Joaquín Arroyo por su valiosa conferencia. Estuvo muy, muy interesante. De hecho, en total hubo 240 asistentes. Nos acompañaron, se conectaron personas desde Brasil, Colombia, Ecuador, desde Costa Rica y de varios estados de la República. Y bueno, los invitamos a la siguiente conferencia, que va a ser el jueves 17 de septiembre. Ahora no va a ser el martes, va a ser el jueves, y es en el mismo horario. Les pedimos que se puedan conectar entre las 10:50 AM más o menos, y así como hicimos este procedimiento, se van conectando, apagan el micrófono, apagan el video. Y también otro anuncio: bueno, la siguiente conferencia es el futuro de las especies en riesgo en México, a cargo del doctor Carlos Galindo Leal. Él es director general de comunicación de la ciencia de Conavio.
Y bueno, también preguntaban acerca de la conferencia, sí. La conferencia se está grabando y en breve se subirá al canal de YouTube y se compartirá en Facebook. Y bueno, te siguen mandando muchos saludos, Joaquín, felicitaciones, muchas gracias. Y sí, y bueno, por el momento, pues ahora sí que nos despedimos. Te agradecemos mucho, Joaquín, todo tu apoyo. Y No, sí. gracias a ti en particular, a todos los organizadores y bueno, a todos los participantes, quedo a sus órdenes. Bueno, nada más también un comentario. Bueno, este seminario en este año se está realizando gracias al apoyo PAPIME, PE 2030-19. Bueno, les agradecemos mucho su asistencia y los esperamos el siguiente jueves, el jueves a las 10:50. Y sí, la cuestión de la asistencia se les va a mandar la maestra Margarita, de hecho está en el chat, les mandaron el link y de hecho pero la asistencia se ve con la maestra Margarita. Gracias, Joaquín.